Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa garrafilla con un escudo de la Unión Europea? ¿Qué lleva usted en la garrafilla? O sea, vino de Jumilla, petróleo, en fin, ¿qué lleva usted ahí en la garrafa? O sea, pero tan mal están las restricciones de combustible en Europa. Muy buenas noches y muy bienvenido después de la Semana Santa. Muy buenas noches, don César. Aquí, después de esta Semana Santa, más de uno se ha quedado en su casa. Decía la cadena SER que iban a ser unas vacaciones hogareñas. No me extraña. Pues es una forma de verlo. La verdad es que estaba viendo indicadores de ocupación en estos momentos y los hoteleros siguen diciendo que hay ocupación récord, sobre todo por un aumento del turismo extranjero. Esta va a ser una de las bazas, además, que va a jugar Pedro Sánchez. Luego vamos a comentar, vamos a ampliar aquello que anticipábamos casi antes de irnos en el Despegamos versión reducida, que dedicábamos a explicar un poco pues cuál iba a ser el contenido de los grandes reseteos. Estamos haciendo en cesarvidal.tv, para el que no lo sepa, un recorrido por toda la historia reciente de Irán, las claves geopolíticas, las claves estratégicas, en una de esas miniseries que la verdad pues tanta buena acogida tienen entre nuestros amigos. Don César y yo, pues el tema de la historia es al final lo que nos tira, y hacemos análisis sociológicos muy ligados a lo que está pasando en estos momentos. Y bueno, pues ahora la cuestión, sobre todo en Europa, es el tema del racionamiento, después del aviso que ha dado la Comisión Europea, Claro, anticipando que va a haber restricciones, no ya porque no haya petróleo, sino porque no hay capacidad de refino. Es que el problema viene de los productos derivados. Nosotros aquí, pues muchos de nuestros amigos dirán, bueno, eso no es noticia, lo lleváis contando desde hace semanas. Bueno, es que esto que llevamos anticipando desde hace varias semanas prácticamente es la misma noticia del día de hoy, y hoy me sentía un poco como Bill Murray en el Día de la Marmota. Me parece que me levanto todos los días en la misma jornada, porque realmente pues hay una serie de tendencias que hemos ido anticipando y que están sobre la mesa y que todavía no han explotado realmente. Y bueno, lo decía Christine Lagarde en una entrevista concedida a The Economist hace pocos días. Anticipaba que la crisis en Europa va a ser muy notable, va a haber crisis de suministros notables, que además pues vienen sobre una crisis ya pues que hemos venido arrastrando no solo desde 2008, sino después de esa ruptura de la alianza con Rusia, de la alianza energética por orden del amo americano. Ahora muchos españoles empiezan a dar cuenta eso de que realmente pues a lo mejor no hay que gastar lo que no se tiene, de que las vacaciones pues a lo mejor si las pasas cerca de casa casi mejor. Ha habido diferentes encuestas. Normalmente, bueno, pues hay muchos organismos que suelen hacer encuestas sobre este tipo de cuestiones, y pues las cifras bailan, pero entre el 60 y el 70% de los españoles no ha viajado en esta Semana Santa, y los que lo han hecho pues han optado por destinos de cercanía y estancias más cortas, y han sido pues sobre todo los extranjeros los que han ido manteniendo todo esto, ¿no? Enseguida vamos a ver la situación de la economía española con ese Sánchez con la camiseta de España. ¿Usted camiseta de España de fútbol tiene alguna? ¿No le ha regalado nunca a nadie? Claro, usted, claro, como siempre ha dicho que no le gusta el fútbol, pues ni en alguna recepción que haya tenido nada, usted con algún equipo, ¿no? no, Femenino nunca. incluso, ¿no? No, No, tampoco. menos. Había un compañero de una de las radios que cada vez que salía fuera a hacer el programa fuera, exigía Claro. tener un partido de fútbol sala con un equipo femenino. ¿Ah, sí? Yo Pues era algo sí. que me llamaba la atención, pero es así, Bueno. sí. Bueno, me voy a ahorrar el comentario, porque desde luego que hay que tener mucha tela, ¿no? Para pedir jugar contra señoritas ya sobre todo cuando uno ya tiene una edad. Bueno, hoy la noticia, sin ninguna duda, en España era la camiseta de Pedro Sánchez, el vídeo de Pedro Sánchez. Ha salido con la camiseta de España.
yo no entiendo por qué no se ponen la camiseta de toda la vida. Se ha puesto una camiseta blanca de la selección española con el número 22 en el de dorsal, y este lunes de Pascua, que además en España, pues en muchas comunidades autónomas, en varias comunidades autónomas, sobre todo el Levante español, pues es festivo, pues han realizado una operación de propaganda al estilo Moncloa. En estos son verdaderos especialistas, y entonces, pues a poco más de las 7 de la mañana publicaban este vídeo donde nos dicen que hay 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en España, lo cual es mentira. Es absolutamente Ah, falso muy que bien, bueno es sí, saberlo. es absolutamente falso que haya 22 millones de afiliados en España. Otra cosa es que uno coja las estadísticas de la Seguridad Social y ya nos digan: "No, es que son 22 millones desestacionalizados". No, son menos de 22 millones de afiliados los que hay en estos momentos, y de ellos, muchos de estos afiliados a la Seguridad Social, tienen varios empleos, y además, bueno, pues hay pluriactividad y pluriempleo. En términos desestacionalizados podríamos hablar de esos 22 millones de afiliaciones, pero el último día de mes, pues, se dieron de baja pues cerca de 135.000 afiliados en el mes de febrero, que una vez bueno, pues termina un poco la campaña, pues normalmente en todos los meses se produce esto. Es verdad que ha habido esta Semana Santa, pues siempre hay un incremento del empleo, y que hay unos 211.000 aproximadamente afiliados más a la Seguridad Social, pero de ellos más de 90.000 son nuevos empleos públicos, con lo cual pues tampoco podemos hablar de una creación de empleo. No, no, realmente no. Esto no está Salvo que creado. por creación de empleo entiendas creación de empleo público, pero vamos, Claro, eso vamos a ver, yo sé que muchas veces funcionarios y empleados públicos se enfadan cuando se hace este tipo de argumento, pero es incontestable. Es decir, el empleado público cobra porque hay empleado privado que paga impuestos. Es decir, esto es claro. así. Podemos No, no, entrar eso es así, eso claro, es a así. determinar si es más conveniente o no tener un determinado nivel de empleo público. Evidentemente no se puede haber servicios públicos sin empleados públicos, y hay cuestiones como la seguridad, como la sanidad, como la educación, que requieren empleados públicos, y que seguramente haya muchos centros que requieran incluso más empleados públicos, Sí, porque yo conozco muchos y casos otros menos, y y otros otros menos, menos. claro. Sí, Ese es el gran sí, problema aquí, sí. ¿no? Pero bueno, evidentemente, la creación de empleo privado, vamos a denominarlo así, tiene que ser superior a la creación de empleo público, y además tirar constantemente de él, porque si no, no puede haber empleo público, ¿no? Y esto, pues es algo que normalmente se suele ocultar. Es empleo más precario, es un empleo de menor estabilidad, como muestra además la gran cantidad de contratos que una misma persona puede llegar a firmar en un mismo mes, ¿no? Hay muchos contratos que incluso son diarios. Entonces, estos 22 millones, pues es un dato que se alcanza desestacionalizando. Entonces, con una estrategia que en su día ya impulsó Escrivá, el hombre de BBVA que puso Sánchez al frente de la Seguridad Social, y en lugar de hablar de afiliación media, pues hablan de afiliación desestacionalizada. En realidad habría que hablar de afiliación a último día de mes, pero esa no lo utilizan porque el último día de mes, como digo, se dan de baja contratos de forma masiva. Es decir, en el último Sí. mes se dieron de baja 134.000 contratos, que son muchísimos. Entonces, se intentó impulsar desde ya la época escriba este dato porque queda muy bien, porque queda mejor para los intereses propagandísticos, para el relato, y bueno, pues el cambiar de criterio cada cierto tiempo hace que no se puedan comparar muy bien las cifras, ¿no? Luego yo también hago una reflexión al respecto. En esto de no, es que trabaja mucha gente en España. En la Alemania nazi y en la Rusia comunista trabajaban todos. Y Sí, trabajaban todos. totalmente, totalmente. Claro, claro. El tema son las condiciones. Claro. Dice, oiga, ¿están trabajando en qué condiciones, no? Entonces, cuando el ministro Cuerpo, que ahora tenemos nuevo ministro, nuevo vicepresidente económico, que es el mismo que estaba en el Ministerio de Economía, lo único que con corbata. En Siria te cambias la chilaba, te cambias y te pones un traje, una corbata y te arreglas la barba. Aquí en España simplemente cuando te nombran vicepresidente te pones la corbata que no te ponías antes, Sí. lo cual yo agradezco porque así pues cuando vaya a algún evento internacional por lo menos pensarán que es alguna persona con cierto predicamento, pero cuando está sacando pecho los últimos días, que además lo está haciendo, ¿no? En varias entrevistas el señor Cuerpo diciendo que la economía española está estupendamente, bueno, pues realmente no es así, ¿no? Le ha concedido una serie de entrevistas en los últimos días, la última, la más sangrante en la cadena SER, con intervenciones mediáticas en las que, pues yo lo siento mucho, señor Cuerpo, pero usted falta la verdad de forma descarada, sin despeinarse, y en realidad pues hace el trabajo para el que le han puesto ahí, que es el trabajo de comisario político, de sicario y de marioneta. Y es eso lo que está. Entonces, claro, lo triste y lo lamentable es que un vicepresidente económico sea un sicario, sea una marioneta, y al final lo único que haga sea mentir de forma indiscriminada, ¿no? Plantear, como está haciendo el gobierno español, que los salarios suben en España, o sea, descontando la inflación, los Bueno, salarios no suben en España. no suben, no, no, no. De hecho,
si uno se coge los datos del INE, los salarios llevan bajando de forma sostenida en términos reales desde hace muchísimo tiempo. Sí, Y al mismo tiempo, el esfuerzo fiscal que debe afrontar cada trabajador es cada vez mayor, con lo cual, y si cogemos el salario bruto medio, está estancado desde el año 2018. Si nos cogemos el salario neto, se ha reducido, ¿no? Hay un economista, se llama John González, que en los últimos días ha estado, yo creo que hace labor de econometría y de estadística. Yo les recomiendo que lo sigan porque es muy riguroso y he realizado algunas comprobaciones de algunos de los mensajes y de los posts que ha ido publicando, sobre todo en X en las últimas semanas, y yo les recomiendo porque quita la careta a mucha de esta propaganda gubernamental y además lo hace con criterio, ¿no? Y luego si comparamos con otros países, pues el salario real medio en España habría aumentado en 30 años un 6%, ¿no? Mientras que las principales economías de la Unión Europea, excepto Italia, pues estarían entre el 19% de Austria y el 72% de Irlanda. Entonces, que los salarios están ganando poder adquisitivo, esto es falso. Que la seguridad social está en un entorno saludable gracias a estos 22 millones de afiliados, bueno, esto sí que es absolutamente falso. sí, Vamos a ver, sí, claro, sí, sí, vamos sí, sí, o sea, sí. el sistema de pensiones en España está en números rojos desde hace muchos años. Yo, la verdad, me sangran los ojos y me arden los oídos de ver y escuchar determinados análisis entre... Es verdad que en televisiones en prime time, donde se trata al personal como si fueran absolutos borregos, pero oiga, hablar de la hucha, ¿no? Ese concepto que se sigue manteniendo y empleando, la hucha de la seguridad social. ¿Pero qué hucha de la seguridad social? Si esto es como si tú vas al cajero automático con la tarjeta de crédito, sacas dinero a crédito y lo metes en una hucha y dices, estoy ahorrando. Y dice, usted no está ahorrando, usted tiene un toque dado, usted tiene un problema mental, usted lo que tiene que hacer es ir a un especialista. Y el hecho de que vaya colando y que vaya colando, se mantiene una hucha con crédito para que parezca que hay hucha y ya está. Vamos a ver, el sistema de pensiones en España, desde hace muchos años, se financia con transferencias del Estado a la Seguridad Social y se ha multiplicado su deuda en la última década por 8. Sí, 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 es que verdaderamente es insostenible. Cuestión aparte es que se sostenga, ¿eh? Sí, se Cuestión sostiene aparte es que con se emisiones sostenga. masivas de deuda pública, claro. Exactamente, Dice, bueno, pero oiga, muy pero bien. Claro. sí, Entonces, como si, insisto, como si ustedes llegan y dicen, bueno, yo no tengo dinero para hacer la compra y entonces me voy y tiro de tarjeta de crédito. Y dice, oiga, ¿y a usted no se le acaba el crédito? No, no se me acaba el crédito. ¿Por qué? Porque el banco me ha dado barra libre. ¿Por qué? Porque resulta que todo el resto de vecinos de mi comunidad pues tienen incluso necesidades imperiosas más de las que tengo yo. Y además estos bancos están creando el dinero de la nada y además están llevando un dinero en comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es a nivel interno o a nivel particular, lo que podríamos entender como una gran barbaridad, en términos macro, se sostiene porque hay unos señores creando dinero de la nada de forma sistemática y además teniendo privilegios constantes, como es el tema de la banca, ¿no? Que se puede debatir sobre la idea de sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social y financiarlas directamente vía presupuesto. Bueno, yo creo que esto habría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y si a una viuda se le está dando una pensión no contributiva es por la que tú no has contribuido a lo largo de tu vida, pues las de sí, viudedad, las de orfandad, trabajadores que a lo mejor no han logrado pues ese mínimo de días y de años cotizados y por lo tanto reciben una pensión no contributiva. A mí me parece muy bien que esto exista, si es que esto es propio de sociedades civilizadas, aunque algunos desnortados digan que no, ¿no? Bien, pero entonces eso lo tienes que poner en el presupuesto y lo tienes que especificar. Pero al final, a efectos contables es lo mismo, porque se pagan igual con deuda pública si la financias directamente vía presupuestos. Entonces el problema es el mismo, porque en ambos casos se pagan con deuda y con la mayor confiscación fiscal también de la historia. Es decir, el diario Expansión hace unos días también titulaba Hacienda bate récord de recaudación y sí, baja el eso déficit al 2,2%. Dice, oiga, si bate récord de recaudación, ¿cómo sigue teniendo déficit? sí. O sea, la pregunta que hay que hacerse es esa. O sea, si ahora España sigue teniendo déficit con la recaudación que tiene, oiga, es que, fíjense, la recaudación por el impuesto sobre la renta ha crecido un 60% en los últimos 5 años solo por la negativa de Hacienda a actualizar las tablas con la inflación. Esto es un robo. Sí, es un robo. Es un Es un robo. robo. Sí, 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 sí. Y mientras tanto, teníamos antes a María Jesús Montero, que menos mal que se ha ido a la campaña andaluza. No vea a don César el papelón que está haciendo allá en Andalucía. Yo estoy esperando a la Feria de Abril. Ese va a ser el momento clave en la Feria de Abril, porque ahí como pillen un día con una cámara a María Jesús Montero, arde el misterio. Pero Carlos Cuerpo ahora lo que está defendiendo es el mismo mensaje que hacía o que defendía María Jesús Montero, que no, es que nosotros hemos bajado los impuestos a las rentas medias bajas. Es que esto es falso. Es que no es verdad. Es que no es verdad.
Si uno se coge, alguno dice, no, es que en el año 2019 los que cobraban hasta 17.000 euros pagaban IRPF y hoy no pagan IRPF. Ya, pero si tú no lo actualizas con la inflación, los Sí, 17.000 euros de sí, entonces, ¿cuántos son ahora? sí. Claro, entonces ahora sí que pagan IRPF. Y esto es así. Y luego el no hacer la declaración no implica que no estés pagando IRPF. La gente, yo de verdad no sé en qué mundo está viviendo. Tiene yo, es que no hago la declaración, no pago IRPF, pero el empleador te está pagando por ti el IRPF. Y el IVA y los impuestos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora nos hacen una rebajita al combustible y dicen, ya está. Bueno, pues a pesar de la rebajita del combustible, encarecimiento general de combustibles, como digo, subida general de precios, incertidumbre económica. Y bueno, pues esto ha hecho que esta Semana Santa haya habido pinchazos en las salidas, aunque como digo, los hoteleros van a tope, ¿no? Luego, más cosas. El tema de Argelia. Se confirma algo que aquí medianamente avanzamos, pero no lo que decía el periodista de The Objective, que prometía o anunciaba que había llegado Argelia a un acuerdo con España y que nos iban a dar muchísimo más gas y muchísimo más barato. Bueno, no sabemos ni la cantidad ni sabemos el precio. Solo sabemos que en principio Argelia va a apoyar tanto a Italia como a España a solucionar los posibles problemas que tenga de suministro de gas, aumentando el volumen del hidrocarburo que llega a través del gasoducto Medgaz, en el caso de España, y no sabemos cuánto. Parece ser que se podría poner al máximo de su capacidad, es decir, un aumento aproximadamente del 10%, pero no sabemos el precio, si esto no lo sabemos. Entonces, pues yo le pediría al señor de Objective, que dijo que iba a ser más barato sin dar ninguna cifra, pues que nos dé alguna cifra de referencia. Y si no existe esa cifra y su fuente se la ha inventado, que en algunas ocasiones también sucede, pues también que lo deje claro, ¿no? Al final, por mucho que nos suba el precio Argelia, siempre va a ser más barato que el que nos vende Estados Unidos. Eso también hay que decirlo. Y en estos momentos, el mayor proveedor de gas natural de España es Estados Unidos. Ha salido hoy el dato de febrero. Como en enero, el mayor proveedor es Estados Unidos, por encima de Argelia, y reforzando su papel de control del gas que llega a España. Aún así, como digo, como tenemos tubo, y Meloni también tiene tubo, porque también está conectada con Argelia, ahora la estrategia es esa. Italia, España van a dar un paso al frente en Europa, empleando el gas argelino como gran baza. En estos momentos es la única alternativa a los envíos de gas natural licuado a Europa. Sí, sí, no hay otra. Los rusos también. Ahora vamos a hablar un poco de los rusos. Los rusos están allí esperando y bueno, ya vendréis a nuestra puerta a llamar. Bueno, veremos, ¿no? En principio, los dos países mediterráneos quieren ser puertas del preciado hidrocarburo a Europa, pero claro, Meloni es la que mejor lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene a los franceses. No tiene a los franceses en la frontera diciendo, oye, por aquí no pasa nada, ¿eh? Oye, que quiero construir un gasoducto, no se construye nada. No, pues que sea un hidroducto mejor para llevar también hidrógeno, que no se construye nada. Que por aquí no pasa nada. Que no queremos que vosotros, españoles, podáis tener algún papel como para solventar la crisis energética europea. Esto es algo que también la gente no termina de comprender. Vamos a ver. Alguno dirá, pero ¿qué pasa? ¿Que España tendría posibilidades España podría salir de esta crisis como pasó en Nord Stream, con pecho palomo y sacando la batuta y diciendo, señores, ¿qué necesitan ustedes? Si nosotros hay momentos en los que tenemos sobreproducción eléctrica renovable, hay algunos momentos del día en que nos sobra, de hecho la tiramos, y tenemos posibilidad de convertir el gas natural licuado en gas y mandarlo por tubo al centro de Europa, nosotros seríamos los reyes del mambo. Porque somos los que Totalmente. tenemos más plantas de regasificación. Entonces lo tenemos todo. Oiga, y si no cerramos las nucleares, estas que quiere cerrar el gobierno, pues ya miel sobre hojuelas. Digan, no, tenemos unas nucleares aquí, renovables estupendamente. Hemos hecho una implantación, nos sobra capacidad. Es verdad que hay momentos en los que no es suficiente esa generación, pero en los momentos en los que sí, cuando haya sol y viento, no, pues perfecto, podremos exportarlo a Europa. Y luego el tema del gas, es que podríamos ser el gran hub energético europeo. Es que Alemania no tiene planta de regasificación, han tenido que hacer 2 flotantes. Las plantas de regasificación flotantes, que nadie se engañe, es un barco grande. Sí, sí, Y nosotros las sí. tenemos, y somos el país que más tenemos. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? La tenemos. A pesar de Francia, no, pues España va a conseguir superar esta crisis, sobre todo de suministro gasista, gracias al gas argelino y gracias a las plantas de gas natural licuado. Por eso, en este sentido, Sánchez está tranquilo. Sánchez está muy tranquilo. Y además, él va a decir al resto de socios, ¿veis? Yo soy capaz de negociar con Argelia, etcétera, etcétera. Y Italia, que es la que más lo necesita,
porque es altamente dependiente de lo que suceda en el estrecho de Hormuz, pero es la que tiene también más importancia para ser la puerta del gas argelino al centro de Europa, porque allí como no está Francia, bueno, pues bien. Entonces, además Italia esto lo va a complementar retrasando el cierre de todas las centrales de carbón hasta el año 2038, que son 15 años más tarde de lo previsto inicialmente. Dijimos antes de irnos, se va a apostar por el carbón, se va a apostar por el carbón. No es el único país que adopta medidas similares. En estos momentos se está produciendo una vuelta generalizada al carbón. ¿Por qué? Porque hay en abundancia, porque es barato en comparación con otras fuentes de energía y porque es necesario para incorporarlo al mix energético. Y esto no es algo que comience ahora con la guerra contra Irán, sino que venía produciéndose en los últimos tiempos, al ser muchos países conscientes de que el fundamentalismo respecto a la cuestión del impacto de las emisiones de CO2 en el planeta ha dejado a muchas economías sin opciones ante crisis energéticas que tengan su origen o bien en guerras abiertas o en operaciones terroristas como la destrucción de los gasoductos Nord Stream. Si tú le das al mundo seguridad, una cierta seguridad jurídica, aunque luego pues montes operaciones de ingeniería social y digas, venga, ahora vamos a ir a por las renovables, pero si tú al mundo le das opciones de que todo el mundo tenga acceso a esas renovables, si además permites que las fuentes de energía alternativas, en este caso los hidrocarburos, según el modelo, ¿no?, de los calentólogos, pues pudieran tener un suministro más o menos constante, pues entonces la gente a lo mejor le puedes convencer a ir a esa transición energética, como la llaman en Europa. Pero en estos momentos nadie quiere transición energética. Todo el mundo está viendo de dónde puedo sacar algo, dónde puedo sacar energía. Efectivamente, Claro, efectivamente, ese es el claro, problema ahora mismo. claro. Le está pasando como le ocurrió a don Roberto Centeno cuando el gobierno español le dijo hay que conseguir petróleo donde sea. Sí, Y don Roberto se fue a por el petróleo y cuando volvió encima le dieron una colleja, ¿no? sí, Porque no se había llevado a la comisión que se la tenía que llevar. Pues sí, estas cosas pasan, ¿no? Y en sí. estos momentos lo que hay es una búsqueda, todos los gobiernos del planeta están viendo a ver cómo pueden conseguir recursos. Y el que tiene una central de carbón no la va a cerrar. Pero es que España, teniendo todavía la última central de carbón en Galicia, que teníamos una Endesa, después del atentado contra la Nord Stream la cerramos. Diga, pero ¿quién toma ahí las decisiones? ¿Está Homer Simpson al mando? ¿O es que la intención precisamente es que España no pueda tener acceso a ese carbón? Sí. Y ahora, una segunda crisis de suministro de gas en poco más de 4 años está empujando a países de toda Europa y de Asia a recurrir a ese carbón. En Asia nunca han dejado de quemarlo para producir energía, pero en Europa sí. Y hay países, como digo, como Italia, que aplazan el cierre de sus centrales, y otros, como España, que como la desmantelamos hace tiempo, pues no podemos acudir a ellas para complementar ese mix de generación. Japón, que es el país más afectado por el tema de Hormuz, que es uno de los mayores importadores además del gas del mundo, anunció el pasado viernes que va a ampliar el uso de centrales de carbón también, además de las menos eficientes. ¿Por qué? Porque hay que diversificar capacidad de generación. En la India, igual, centrales de carbón están asumiendo carga de déficits en otros lugares. En Europa, Países Bajos, República Checa, Polonia. Alemania está también considerando reactivar centrales de carbón en desuso como forma de frenar los precios de la electricidad. Una Alemania que no ha dejado tampoco de quemar carbón. Y en este contexto, además, pues esto le permitirá a Sánchez sacar pecho y decir, no, si yo soy en realidad el de la economía sostenible, y es que va a llevar razón. Si es que el problema del Sánchez es que se le está poniendo todo de tal forma que ahora puede mentir en aspectos económicos, pero a nivel geoestratégico, geopolítico, no le hace falta mentir, puede contar la verdad y llevar razón. Y esto es lo que a algunos pues, les está poniendo los pelos de punta. Se presenta, dice, no, vamos a aprovechar la crisis energética global, nos presentamos ante los socios europeos como un salvador. Si además el fregado de Oriente Medio va a generar un trasvase de turistas que ya se está produciendo a otros países del Mediterráneo con España como principal estrella, ya pasó en las primaveras árabes, las revoluciones de las primaveras árabes. Ahora mismo las aerolíneas de Qatar, las agencias de viajes de Arabia Saudí, todos están anulando todo tipo de reservas. Entonces, todo ese turismo que iba a Oriente Medio, bueno, pues los países que son los reyes turísticos del planeta, y España es uno de ellos, van a recibir parte de ese mercado. No sabemos cuánto, pero van a recibir parte de ese mercado.
Y esto le va a venir muy bien ahora a España en este mes mayo, junio, con lo cual vamos a ver cómo Sánchez se vuelve a poner la camiseta, a lo mejor en lugar del número 22 nos pone el número 23 en un momento dado, nos seguirá diciendo que todo va estupendamente, tirando de deuda, tirando de turismo, y este es el plan de Moncloa. Mientras manipulas las cifras macroeconómicas, como he dicho, con los salarios, con la salud y la seguridad social, eh, con el gran agujero negro de la seguridad social, con el tema de los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero aburrir al personal con muchos datos, pero si miramos el panorama en Europa, es que todavía en España nos podemos dar con un canto en los dientes. Totalmente. Porque es que Europa se enfrenta a racionamientos. Es que lo ha dicho la Comisión Europea. Sí. Lo ha dicho la Comisión Europea. Nosotros el viernes último que hicimos Despegamos, como decía antes, ya anticipábamos que el gobierno me habían pasado una información que yo luego había corroborado, de que el gobierno pues estaba evaluando la posibilidad de limitar la velocidad de las carreteras. Esto en Semana Santa no lo ha hecho, pero a los pocos días aparecía la Comisión Europea diciendo que está sobre la mesa esta medida para recortar la demanda de energía, especialmente en productos derivados del petróleo. Hay gasolineras en Europa que se están quedando ya sin combustible, con un impacto de la crisis que no se va a solventar a corto plazo. Lo ha dicho la Comisión Europea. Oigan, es que esto no se va a arreglar pasado mañana. Christine Lagarde, como comentaba antes, augura años duros para los hogares y las pequeñas No, empresas no sé. europeas. Sí, eso iba a decir, no será para ella. No, para ella no. No. Dirán, bueno, pues ahora inflación, no bajamos los tipos de interés. Dice, oiga, señora Lagarde, pero la inflación actual, ¿cuál es su causa fundamental? La actual. ¿Una crisis de oferta? Bien, y si hay una crisis de oferta, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Matar la demanda? Entonces no es que nos esperen años duros, es que ustedes nos van a ejecutar. Claro, esto no es algo que viene de fuera. No, claro, el contexto. No, ustedes nos van a ejecutar. Mientras siguen salvando y dando montañas de liquidez a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Que a eso les da igual cómo estén los tipos de interés. Esto cuando alguno dice, no, es que claro, si suben los tipos de interés o se mantienen los tipos de interés y no se bajan, esto afecta a todos, a los pequeños y a los grandes. Falso también. Si los grandes se están financiando con pólvora del rey. Los que sufren son los hipotecados a tipo variable que están ahora mismo viendo cómo les va a seguir subiendo el Euribor. Y cómo el Banco Central Europeo podría en un momento dado incluso subir los tipos de interés. Esto es una ejecución en un contexto de pérdida de poder adquisitivo vía inflación y salarios. Además, el uso de la deuda pública para intentar poner parches sociales es otro elemento que va a presionar al alza sobre primas de riesgo, sobre las haciendas europeas. Fíjense, la factura energética europea del último mes, solo por la subida del precio del petróleo y del gas, solo se ha elevado en 14.000 millones de euros más de lo que era antes. 14.000 millones de euros extra que hay que sacar. Se van a plantear restricciones de viaje, no solo por carretera, sino también en avión. Se va a intentar extender el uso del teletrabajo con confinamientos parciales donde sea posible. Y en estos momentos le puedo confirmar, don César, que grandes empresas españolas, algunas de ellas participadas por el Estado, preparan planes de contingencia con un escenario central de recesión grave en Europa. Donde, como digo, España puede escaparse. Es que España puede estar creciendo mientras que Europa está en un contexto recesivo, de igual manera que ha pasado durante la guerra de Ucrania. Y además, en este momento, si España puede ser uno de los países menos afectados por el gas argelino, las fuentes renovables, especialmente ahora que se pone fin a la temporada de calefacciones, bueno, pues, aunque está por ver si la red eléctrica también va a ser capaz de mantenerse sin cortes en el suministro. La pregunta aquí es, la que todo el mundo se termina de hacer después de realizar una radiografía o de haber accedido a una determinada información, la que seguro que se están haciendo muchos de nuestros amigos en sus casas ahora mismo. Dice, bueno, vale, entonces, y en este contexto, en algún momento Bruselas va a virar el rumbo y va a volver a poner la mirada en Rusia como suministrador energético. Esto en Bruselas se empieza a comentar en los pasillos, sobre todo después de las declaraciones del primer ministro belga. El ejecutivo de von der Leyen lo niega por activa y por pasiva, pero el italiano Romano Prodi, que este no es sospechoso de ser antisistema ni nada, No, ni mucho, es un bueno, todo lo hombre, contrario, sí. un hombre del sistema del establishment, ha declarado que es posible que el gas ruso vuelva a fluir a Europa sin restricciones
siempre que sean empresas norteamericanas las que intervengan en el proceso, en línea con lo pactado por Putin y Trump en aquella cumbre de Alaska, que parece olvidada, pero que seguramente vuelva a emerger cuando Europa sea consciente de que sin una alianza con su vecino del este será difícil evitar estos racionamientos. Máxime cuando, y este es otro de los grandes elefantes en la habitación, Estados Unidos no va a poder cumplir sus promesas de suministro. Lo dicen las empresas gasistas norteamericanas. Y además tienen un problema interno de precios. El petróleo West Texas está subiendo más que el Brent. Sí. Estados Unidos es uno de los países más afectados por el cierre del estrecho de Hormuz, aunque luego cuando uno mira las estadísticas le dice, oiga, pero si no tiene tanta dependencia, ya. ¿No hemos estado diciendo que buena parte de Estados Unidos le compraba el producto refinado, el combustible, a los indios? Claro. ¿India tiene problemas de suministro? Claro que tiene problemas de suministro, porque India sí recibía parte de esos hidrocarburos de Hormuz, a través de Hormuz. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y luego también es verdad que se está anticipando un sentimiento de escasez. Cuando hay escasez de una materia prima, los compradores tienden a pagar más para recibirla lo antes posible. Esto en el sector petrolero se llama backwardation, por si alguien quiere buscar. Y es una forma de adelantar oferta para satisfacer demanda. Entonces, de esta manera, pues intentas también disuadir las compras que no son estrictamente necesarias. El Wall Street Journal publicaba un reportaje en las últimas horas donde explicaba muy bien todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Que los contratos del West Texas, el petróleo de Estados Unidos, corresponden al petróleo entregado en un punto de conexión de oleoductos en Oklahoma. El petróleo cambia de manos un mes después del vencimiento de los contratos de futuros y actualmente el contrato más cercano vence en abril para el petróleo que se entregará en mayo. ¿Qué pasa? Que los futuros del Brent en Londres, el que cotiza en Europa, vencen 2 meses antes de la entrega y el siguiente contrato vence para el petróleo que se transferirá en junio. Es decir, que aquí estaríamos hablando siempre de que todo gira en torno a la disponibilidad. No se trata tanto de si voy a pagar más o voy a pagar menos, sino si voy a poder conseguir por lo que estoy pagando. Entonces, el Brent más afectado por el parón de suministro en Oriente Medio, por el bloqueo del estrecho de Hormuz, ante esa afectación, vamos a decirlo así, ante la constatación por parte de los compradores de que el Brent va a ser más difícil de conseguir, pues en todo esto el mundo se tira por el West Texas, que está más disponible, lo cual hace que aumente el precio. Que Claro, aumente más de lo que está aumentando el Brent. claro, claro, claro. ¿De Es, acuerdo? es Entonces, obvio. claro, pero todo esto se elude cuando se dice, no, es que Estados Unidos es exportador neto de hidrocarburos. Es verdad. Pero aunque seas exportador neto, esto no implica que no tengas que comprar. Claro que compras. Y compras producto refinado. Y tus socios, Japón el primero, sí que dependen de ese estrecho. Entonces, claro, por mucho que nos diga Trump, no, es que yo el estrecho de Hormuz no me hace falta. Luego al día siguiente dice, abrid el puto estrecho, que es lo que ha dicho textualmente Donald Trump, ¿no? Lenguaje soez y barrio bajero. Ya ha perdido completamente los papeles. Lo de Donald Trump es absolutamente impresentable. Lo digo todos los días, pero es que me insisto en la idea. ¿Eh? ¿Cómo se puede recurrir a ese lenguaje para expresar una visión del mundo ya que entierra todos los equilibrios internacionales, las relaciones entre estados, y que acaba con la capacidad de la diplomacia para resolver conflictos? ¿Pero esto qué es? Pero es que esto ni en la barra de un bar, ni en la barra de un bar. Ahora vamos a hablar un poquito de Trump y de Irán, pero antes déjenme que les plantee una idea, ¿no? Claro, imagínense que entonces, bueno, pues se produce ese contexto, ¿no? Y entonces empresas norteamericanas entran en el capital de Gazprom, que esto el mismo Putin y Trump lo han negociado. Otra cosa es que luego se puede hacer a través de empresas intermediarias o no, ¿no? Y entonces empieza otra vez a fluir el gas, incluso por los gasoductos Nord Stream reparados, que se pueden reparar. Claro, ¿cómo van a hacer, qué van a hacer los funambulistas de la Unión Europea? ¿Cómo van a cambiar el discurso en un contexto en el que están planteando hasta hace pocas semanas que estábamos en una guerra absoluta contra Rusia? Yo personalmente tengo la impresión de que Trump va a usar como excusa la falta de apoyo público de los países OTAN a la guerra contra Irán para justificar el fin de la guerra de Ucrania, al retirarse Bueno, Estados Unidos. bueno, no sería de lo peor que puede suceder, ¿eh? No, no. Yo creo que este es el escenario central. Porque dice, bueno, yo ahora me aparto, además, tal como mostraba aquel documento de seguridad nacional del que hemos hablado tanto, de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, yo consigo partir
Europa en países OTAN A y OTAN B, en función de si responden a mis intereses o no. Consigo además que los europeos paguen la factura. Tengo manga ancha para no aplicar el artículo 5 cuando no me dé la gana, que es básicamente lo que se está haciendo con Hungría, cuando está atacando Ucrania un día sí, otro también, instalaciones petrolíferas, hidrocarburos que suministran a Hungría. Bueno, en las últimas horas hemos visto cómo se ha evitado un atentado en una infraestructura serbia también, que Sí. traía gas a Europa, una Turquía también que puede estar en la diana. Entonces, Turquía es OTAN también, por si alguien no lo sabe. Es decir, el artículo 5 ya no se está aplicando. Entonces, esto es una situación que, aunque sobre el papel y tal, pues Estados Unidos no quiera variarla o no pueda variarla, pero sí están haciendo una estrategia. Estados Unidos no va a salir de la OTAN. Es decir, estoy harto de leer los últimos días, no, va a salir de la OTAN. Estados Unidos es la OTAN, es la OTAN. Y además, Trump realizó una reforma normativa que hace que necesite 2/3 del Congreso para salirse de la OTAN. Esto es un escenario que no se puede plantear. Otra cosa es que, No. desde un punto de vista semántico, se le llame OTAN a otra nueva organización o a una nueva OTAN dentro de la OTAN, en la cual pues unos paguen y manden menos o tengan menos capacidad, menos voz y menos voto. Pero bueno, ¿qué voto teníamos ya antes los súbditos de la OTAN? Ninguno. Ninguno. Entonces, bueno, todo esto va a ser también noticia esta semana porque va a haber cumbre OTAN y se va a hablar de todas estas cuestiones y por eso también quería comentarlo. Pero por terminar con el tema de los racionamientos también, otra idea central que quiero poner sobre la mesa. A ver, no nos dejemos llevar por cantos de sirena. Hay que tener muy presente quiénes son los culpables del shock mundial al que nos enfrentamos. Y son Estados Unidos e Israel. Son Estados Unidos e Israel. Es muy sencillo. Y todos los que defienden la necesidad de esta guerra también son culpables de este shock. O sea, que no nos digan que no hay presupuestos generales del Estado, que no hay inversiones en carreteras o que vamos a una crisis mundial por culpa de Irán. No vamos a una crisis mundial por culpa de Irán. Irán se está defendiendo de un ataque de Estados Unidos e Israel. Y además se está defendiendo, bueno, pues en una medida que está provocando que muchos países que a lo mejor pensaban que no podían oponerse al imperio se estén dando cuenta de que hay alguna manera de hacer las cosas y de oponerte al imperio, ¿no? Vamos a ver, con el tema de Trump también y de las declaraciones estas que ha hecho, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos en un círculo vicioso, pero permanecemos prácticamente desde el primer día, en el que se demuestra la incapacidad del presidente, la primera potencia económica y militar del mundo, para mantener el rumbo en materia política exterior, que le permita mantener una hegemonía que se le está escapando entre los dedos, pero en tiempo real, con una administración dirigida, al menos sobre el papel, por un Donald Trump que, como digo, ha enterrado cualquier posibilidad de negociación con ningún país. Irán acaba de responder a la última oferta diciendo, oiga, nosotros no vamos a negociar con ultimátum. ¿Pero qué es eso de que llame usted al genocidio, como hacen los políticos israelíes o el propio Donald Trump, diciendo que van a masacrar al que tienen enfrente, con un lenguaje genocida que además pone de manifiesto cómo el diseño institucional es solo un decorado frente a una autoridad que busca algún tipo de proyección de forma absoluta? Oiga, esto ni en las dictaduras de entreguerras, ni en las dictaduras de entreguerras había mensajes internacionales de este tipo. En la gran Norteamérica, el hemisferio es nuestro, abran me voy a evitar el taco, la palabrota, estrecho de Hormuz porque yo lo digo, les voy a masacrar. Están atacando civiles en más de una ocasión. Lo de la escuela de las niñas no fue un hecho aislado. Atacan y cuando van los servicios de rescate, atacan otra vez. Eso es un crimen de guerra. Por no mencionar el festival cinematográfico del supuesto rescate de los pilotos norteamericanos que, mire, don César, con todos mis respetos, la versión oficial esta no hay que se la crea. La versión oficial, yo hasta que no vea al coronel ante las cámaras de televisión, por lo menos la voy a poner entre paréntesis. Tal como nos la están contando, no puede ser. Yo entiendo que haya algunas cuestiones de seguridad nacional y que se quiera ocultar, porque de hecho está sucediendo, ¿no? Que ha habido muchas bajas por parte de Estados Unidos, no solo en esta operación, sino en otras muchas. De hecho, las está ocultando el Pentágono. Vamos, la historia que nos han contado, pues la verdad es que es una película y seguramente la veremos en un guión de Hollywood. Exactamente igual que en su momento nos vendieron lo de la historia aquella del Black Hawk derribado. En este caso, más de un Black Hawk fue derribado en esa supuesta misión
de rescate. También hay algunas fuentes militares que apuntan a que en realidad lo que ha sucedido ahí no ha sido un rescate, sino un intento de calibrar hasta qué punto se podía realizar algún tipo de operación terrestre y dado el fracaso absoluto de las tropas norteamericanas, con derribos de cazas incluidos, pues han decidido al final aplazarlo y que esa sería la razón de que Trump pues hubiera aplazado o prorrogado aún más ese ultimátum que ahora vence mañana. Entonces, ahora ya es mañana. Es Esto es que mañana, parece una sí. broma, sí, ahora ya es mañana cuando vencería ese ultimátum, ¿no? Trump y Netanyahu nos dicen que la guerra la han ganado y justo después se amenaza a Irán con el exterminio si no permite el paso libre de los buques petroleros. La Casa Blanca anuncia que el gobierno de Teherán ha pedido un alto el fuego y acto seguido el ejecutivo iraní lo desmiente y así sucesivamente. Es que llevamos en el Día de la Marmota mucho tiempo. Y aquí lo único que queda patente es la incapacidad de Washington para controlar una situación que se le fue de las manos desde antes de lanzar el primer misil, empujado por el lobby sionista, que tiene en el despacho Oval a una de sus principales marionetas, mientras familiares directos del presidente hacen negocio con la muerte, y miembros de su gabinete, el secretario de Comercio, los hijos vendiendo drones, el director del Pentágono avisando al broker para realizar operaciones bursátiles con información privilegiada. Venga, publicado además en los grandes medios internacionales de la esfera anglo. Financial Times nos contaba lo de Peter Hegseth. Antes de atacar, llama al broker y le dice, oye, compra acciones de empresas de defensa. ¿Pero esto qué es, oiga? Esto que Alibaba. La cueva de... ¿Cuántos ladrones eran? 40, don César. Sí, 40 ladrones efectivamente. eran, ¿no? Aquí muchos más. Sí, Ah, ya lo creo, ya lo creo. Sale el portavoz del Pentágono. No, esto es falso, esto es falso. ¿Cómo que es falso? Vamos a ver, el corredor de Hegseth, el broker, en Morgan Stanley, contactó con BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en un fondo llamado Defense Industrials Active, pocos días antes de que Estados Unidos iniciara la guerra contra Irán. Oiga, ¿y esto no lo va a investigar alguien? Bueno, pues la Security and Exchange Commission, la directora de cumplimiento, intentó investigarlo y la han puesto en su casa. Estamos hablando de la defensa de la democracia a lo largo y ancho del planeta y tenemos ahí a una banda. Es que son una banda. Es que yo siento tener que emplear estos términos, pero es que son una banda. El término se equivocó, porque hay bandas bastante más benévolas y que no están La de metidos Billy en el este Niño tipo era de mucho mejor que acciones. esta, claro. Sí, bueno, fundamentalmente porque era él, ¿no? O sea, no, pero mire, hace apenas unas horas yo estaba en fin, en uno de estos grupos donde te llegan comunicaciones de todo el mundo y donde Sí. yo generalmente escucho lo que dicen, leo lo que dicen y suelo participar poco. Pero de pronto entraron un par de personas muy entusiasmadas con Donald Trump y y las cualidades personales que lo adornan, ¿no? Y entonces tuve que entrar y le dije, mire, no se entusiasme usted tanto porque aquí hay situaciones de corrupción relacionadas con la administración Trump que son graves. Y entonces esta persona me contesta y me dice, bueno, eso habría que verlo, porque decir eso así de esa manera, y entonces le tuve que mencionar a Lutnick, le tuve que mencionar a Wessler, le tuve que mencionar a Jared Kushner, etcétera, Witkoff, es que son todos. a Witkoff y a Headset, y Claro. cuando ya llevaba como 6 o 7 dije, bueno, pero esto lo puede usted fácilmente contrastar, porque no es información confidencial que yo maneje ni Lo está cosa diciendo la agencia parecida. Bloomberg y de Financial Times. O sea, que no Sí, sé, sí, sí, o sea, es tan esto evidente, es pero lo no que lo quieren hay, ver. esto es No lo lo que hay. quieren ver. No lo quieren ver. No, porque además, y esto es tremendo, es decir, vamos a ver, la administración Biden era corrupta, empezando por Biden y su familia, Sí, no sí. cabe la menor duda. Pero también es cierto que Biden no hizo una campaña basada en las grandes cualidades morales que le pudieran, Claro, claro. o sea, apeló a otras cosas, Eso es. pues yo que sé, a la igualdad racial, a ayudar a los homosexuales, en fin, apelaba a otras cosas, pero no al hecho de que se presentara como un modelo moral, porque vamos, eso a Biden no se le ocurrió, y hay que agradecérselo, ya hubiera sido señal de que todavía estaba más ido de lo que estaba, ¿no? Pero evidentemente esa no fue una baza que jugó
en la gente que en un momento determinado votó a Biden, pero sí pesó muchísimo, sobre todo en estas segundas elecciones que ganó Donald Trump. ¿Eh? Entonces, eso pesó muchísimo y hay gente que sigue con ello. Y claro, es como para decir, pues como decía Marjorie Taylor Greene, pocas personas habrán estado en más escenarios defendiendo a Donald Trump que yo, le Claro. habrán acompañado a más mítines que yo he creído esto, ahora yo no lo puedo seguir creyendo, esto no me lo creo. Y evidentemente, pues Donald Trump no es un referente moral, ni mucho menos. Entonces, esto es evidentísimo. Que estés en esas es que verdaderamente es muy grave. Que si uno tiene desconocimiento sobre determinados hechos, bueno, pues no pasa nada. Ahora el tema es una vez que ya se exponen esos hechos, y además, insisto, que esto es solo la punta del iceberg. El hecho de que grandes periódicos, grandes agencias internacionales, además de países aliados y que están también, bueno, pues de alguna manera metidas en esta guerra, que estén denunciando todo esto de forma sistemática y que determinadas personas se hagan oídos sordos, ya, cuando se pilla a alguien hay que pedir responsabilidades. Y luego el tema de Peter Hegseth, vamos a ver, estamos en un contexto en el cual toda esta locura bélica se produce cuando el secretario del Pentágono, en este caso el secretario de guerra, como han vuelto a la nomenclatura o a la semántica del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Este es un señor, un presentador de la Fox, que es la cara visible, pero este no manda, este no realiza absolutamente nada. Cuando le preguntaron hace unos días, oiga, ¿por qué usted ha echado a un montón de altos cargos del Pentágono? ¿Cuántos son? Decía él, no sé cuántos son. Es decir, ¿por qué les ha echado? Y no sabía contestar. Básicamente porque lo que llevan diciendo estos altos cargos del Pentágono es, como nos metamos en Irán, nos van a dar sopas con ondas, y es que no va a haber posibilidad de poder calibrar esto ni de poder manejarlo. Y entonces cuando a él le preguntan, él no puede contestar porque él no está al mando del Pentágono. Quien manda en el Pentágono es un financiero multimillonario que se llama Steve Feinberg, de la firma Cerberus Capital, fundador, que se compró el puesto de su secretario, se lo compró, que tiene lazos con la CIA, que tiene muy buenos contactos también con los Bush y con los Obama, que es el tipo que es el artífice del aumento del presupuesto militar que ahora acaba de presentar al Congreso, a la Casa Blanca. El Pentágono ha suspendido su auditoría anual por 8º año consecutivo para ocultar el latrocinio. 8 años sin auditoría para que no se vea todo lo que se están llevando. Durante el Bueno, último... lo del Pentágono debe ser algo, o sea, lo de la USAID, eso debe ser la contabilidad más honrada que se pueda imaginar comparado con lo que es el Pentágono, ¿eh? Claro, ahí además no se sabe quién está pagando, a quién se le está dando armamento fiado, porque a Israel se le da armamento fiado. Como en Sí. los restaurantes, se le da armamento fiado y luego ya pagaréis. Y luego todos los que se lo están llevando. Pero cuando uno analiza los movimientos de este tipo de Cerberus Capital, dice, este hombre se ha centrado en la industria militar estadounidense para ir aumentando producción de munición ante la supuesta escasez, ha ido constantemente reclamando incrementos, mientras que él está invertido en esas compañías. Entonces Peter Hegseth lo único que ha hecho ha sido llamar al broker y decirle, oye, compra tú también, como está haciendo Steve. Está haciendo lo que hizo Urdangarín cuando llegó al Palacio de la Zarzuela. Que dijo, bueno, pues si aquí está todo el mundo llevándose, pues yo también, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Llamar por teléfono y tal y a la empresa directamente? Claro, y ya está. Donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pues ha dicho Gesset, oye, si este lo está haciendo, ¿por qué yo no? Si soy en teoría su jefe. Antes de la guerra contra Irán, Trump ya había solicitado un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, Sí, que es un aumento del 50% con respecto al año anterior. sí. Y todavía piensa subirlo más, ¿eh? Claro. Sí. ¿Qué pasa? Que en 2025 el Pentágono no supera, insisto, por 8º año consecutivo la auditoría financiera, porque la auditoría detecta, abro comillas, deficiencias significativas en los controles financieros de todo el departamento. O sea, esto no es una nota a pie de página de la auditora diciendo, oiga, en las cuentas de pérdidas y ganancias tendría usted que explicarnos cómo ha amortizado un determinado activo material. No, no, no. Le están diciendo, oiga, mire, no puede pasar esto porque hay deficiencias significativas en los controles de todo el departamento. Y luego plantea dudas la propia auditora sobre la rendición de cuentas y la supervisión dentro del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Entonces, si se aprueba el nuevo paquete de financiación, son 200.000 millones de dólares, ¿no? Lo que está poniendo ahora extra sobre la mesa. Oiga, ¿esto va a implicar que haya más armas en el campo de batalla? ¿Hay trabajadores disponibles? ¿Hay instalaciones de producción? ¿O esto sirve para inflar valores bursátiles de determinadas compañías en las que están invirtiendo toda esta banda?
Porque claro, como subsecretario de Defensa, Feinberg supervisa todas las operaciones diarias del Pentágono. Por cierto, ciudadano estadounidense de origen judío, por si alguien no lo sabe. Sí, sí. Porque es que al final acaban todos en el mismo sitio. Invirtiendo en Navistar Defense, en compañías como Transgrid, que ha sido acusada de inflar los precios de los equipos para clientes como el Cuerpo de Marina de Estados Unidos. Bueno, de hecho, Tier 1 Group, que es una compañía afiliada a Cerberus, entrenó a miembros del escuadrón de asesinos saudí que acabó con la vida de Jamal Khashoggi, del periodista del Post, en Sí, 2018. sí, sí. Sí, esos no cometen acciones terroristas. Claro, Usted sabe que todas las acciones terroristas están vinculadas con Irán y el sí. que no se lo quiera creer que Como los reviente. burkas, ¿no? Los burkas que, Sí, sí, también. que estoy harto de ver fotografías de señoras tapadas con burkas en los supermercados diciendo que son fotografías de Irán y son casi todo supermercados de Arabia Saudí, pero bueno, al final es lo que Sí, tiene, ¿no? sí, es Que lo que vean tiene el la gran ignorancia. reseteo para que se enteren, ¿no? De las diferencias entre unos y otros, ¿no? A ver, aquí es importante entenderlo, ¿no? La cuestión no va de siglas ni de colores. El latrocinio y la corrupción es institucional y hace de las guerras una de sus principales formas de vida. El problema es cuando no puedes terminarlas para empezar otra, porque se trata de que haya una guerra permanente, pero tienes que acabar una para empezar otra. Cuando no las puedes terminar porque pierdes la capacidad de calibrar el alcance y el grado de las operaciones militares y tienes que emplear la propaganda para mantener la estructura narrativa, pues o eres una dictadura o lo llevas clarinete. Y esto es lo que explica los despidos de los cargos del Pentágono, que llevan meses advirtiendo a la Casa Blanca de que una guerra contra Irán sería un suicidio político y económico. Es lo que explica que en estos momentos el apoyo popular a Donald Trump esté rondando el 17%, último dato que he visto en algún medio de comunicación norteamericano. Sí, Y esto es lo que también ayuda a comprender esa actitud de Trump que denota nerviosismo con un discurso que manda un mensaje al mundo de discrecionalidad, de ausencia de reglas, de voy a hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana porque soy Estados Unidos. Veremos si se trata, como creo personalmente y ya he dicho en varios programas, de una estrategia para presentarnos al próximo presidente de Estados Unidos como un salvador, como un estadista que venga a arreglar los platos rotos por el actual inquilino de la Casa Blanca. Y veremos también si se produce ese acuerdo, que en principio, entre Irán y Estados Unidos, ese acuerdo de alto el fuego que en estos momentos se supone que se está debatiendo vía Pakistán. Irán dice que sí ha recibido la comunicación, pero que ellos en ningún momento van a abrir el estrecho de Hormuz, que van a seguir cobrando sus peajes, que van a cobrar los peajes en yuanes chinos, en rublos, en criptodivisas, como estuvimos también explicando la última semana antes de Semana Santa, y que bueno, que ellos van a continuar y que de hecho este peaje ha venido para quedarse. Y ¿sabe qué le digo, sí, don César? sí. Que yo si fuera el gobierno iraní haría lo mismo. Bueno, yo es que creo que casi todo lo que está haciendo el gobierno iraní se puede entender, ¿eh? O sea, me da muchísima tristeza, pero es que verdaderamente, vamos a ver, sinceramente, ¿qué gobierno que conserve un mínimo de dignidad? ¿Qué gobierno del mundo, del signo que sea, del continente que sea, de la raza que sea, de la religión que sea, está en unas conversaciones en que te has allanado a todo? Los que tienes enfrente en la mesa de negociaciones están sorprendidos de que te has allanado. Y 2 días antes de que se celebre la nueva ronda de conversaciones, te bombardean. ¿Qué gobierno se fiaría de la gentuza que 2 días antes de la nueva ronda de negociaciones va y te bombardea? A mí que me lo cuenten. Yo quisiera saber qué gobierno hay en el mundo que se podría fiar. Pero si esto Porque es muy vamos, sencillo. yo si fuera los iraníes no me fiaría un pelo. Pero si esto es muy sencillo, denle la vuelta. Imagínense que Irán es Estados Unidos y que Estados Unidos es Irán. Ya está, si es que todo el mundo lo va a entender de forma rápida. Diga, tienen ustedes que acabar con su energía nuclear. Oiga, no, tal. Y al final dicen los iraníes, bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Tema del enriquecimiento de uranio, estamos dispuestos a pasar por el aro, etcétera, etcétera. Ahora nos estamos llevando relativamente bien. Con Biden llegamos a un acuerdo bajo cuerda. Nosotros también queremos tener un mayor peso dentro de la OPEP, así que lo que queremos es que nos quiten las sanciones petroleras. Entonces, en ese momento asesinas a toda la cúpula. Y luego, cada vez que Estados Unidos va a negociar con un nuevo líder iraní o con un delegado iraní, Israel lo mata. Sí, Pero ha pasado en 3 ocasiones en los últimos 10 días, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, entonces, en ese contexto dicen los iraníes: "Oiga, ¿y yo qué voy a firmar con usted?". Y luego con el tema del peaje, vamos a ver, con independencia de lo que finalmente suceda, si se llega a un alto el fuego o no, y las condiciones de ese alto el fuego, Irán se ha dado cuenta de que tiene una herramienta clave
para poder tener unos ingresos, pues esos 100.000 millones de dólares por ingresos por peajes, que han venido para quedarse y que además, insisto, es una infraestructura que ellos controlan. Hay alguien que está preguntando o que está cuestionando, muchos analistas o varios analistas, no, ¿tiene derecho a utilizar el estrecho Irán y a establecer un peaje? No, se podría determinar si Irán solo es el que tiene derecho a establecer ese peaje, pero no sé, ¿hay alguna duda? ¿Los del canal de Panamá cobran por pasar o no? ¿O esos no cobran por pasar? Bueno, esa es la otra Ah, cuestión que a mí me hace mucha gracia. O sea, te hablan de la libertad de las vías de navegación, cosa que yo sí, sí, personalmente no estoy en contra, o sea, no. todo lo contrario. Pero claro, a continuación viene la otra cuestión. ¿Y los del Canal de Panamá dejan pasar gratis? Y ya no solo eso, es decir, si tú a mí me estás sancionando, si me sancionas, ¿no? Internacionalmente, dices, oiga, usted no puede vender su petróleo. Y dice, bueno, yo voy a vender mi petróleo, no solo voy a vender mi petróleo, lo voy a vender en una divisa que no sea el dólar, es decir, en yuanes, en rublos, en criptodivisas, en stablecoins ligadas al dólar, en lo que sea. Y luego, aparte, oiga, pues a usted le voy a cobrar si quiere pasar por aquí, si no quiere pasar, pues búsquese otra vía, ¿no? Claro, en un momento en el que tú bombardeas absolutamente el derecho internacional, pues ¿cómo vas a apelar a ese derecho internacional? ¿Cómo le vas a decir a Irán? Oiga, es que usted no puede poner aquí un peaje. Dice, oiga, pero si estos están bombardeando Nord Stream, si me están amenazando con acabar con todas las instalaciones eléctricas de mi país, no sé, ahora el mecanismo es que cada uno haga lo que le dé la gana, pues yo voy a poner aquí el peaje, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay, no? Y Claro. claro, pues es Bueno, que y luego además es que, vamos a ver, yo vi en directo el discurso de 19 minutos de Donald Trump, ¿eh? Y había momentos que yo lo estaba viendo y yo decía: "Esto no puede estar no, no, sucediendo". O exactamente sea, igual que usted. esto Sí, sí. no puede estar sucediendo. Además, yo lo estaba viendo en directo. Me esperé, en vez de irme tranquilamente a leer a la cama, me esperé para verlo en tiempo real. Y entonces, de pronto, en un momento determinado, que ya es el colmo, porque esto es invitar a la piratería a todo el mundo. O sea, Claro, nosotros claro. ya hemos destrozado el estrecho de Hormuz, los hemos dejado vencidos, pues ir a vosotros ahora por el petróleo. Y tú dices, pero bueno, bueno, vamos a ver. O sea, aquí ha tenido un lapsus el señor presidente y en vez de contarnos lo de la democracia, los derechos humanos, los homosexuales colgados de las grúas, las Sí, sí. mujeres con el velo y demás demagogia de la peor estofa, resulta que no. Aquí lo que queremos es robar Irán. Y ya os lo hemos dejado para que vosotros también participéis en el robo y en el saqueo y en el expolio. ¿Pero esto qué es? Y eso es un discurso institucional, que además todo el mundo Y eso es esperaba un discurso que hubiera algún institucional. tipo de avance o algún tipo de comunicado Claro. sobre el fin de la guerra. Sí, sí. Claro, porque vamos a ver, esto te lo dice cualquiera de los periodistas que trabajan en medios cuyo accionariado en buena medida son las empresas armamentísticas, ¿Me lo y es entiendes? una Ah, vergüenza, es una indecencia, pero es comprensible, claro. ¿eh? A fin de cuentas son supuestos expertos y periodistas corrompidos los que lanzan esos argumentos. Pero que el presidente diga eso, hombre, es algo absolutamente intolerable. O sea, es que ya ni visten al muñeco. No, no, y El muñe además, este tipo de huidas hacia adelante te obligan cada vez a ser más animal a la hora de hacer una declaración, no, a claro. traspasar cada vez más barreras. Porque claro, si tú quieres generar ese efecto, porque el efecto que quiere generar siempre Trump, lo vimos con el tema aranceles, pero claro, eso era solo también la puntita del iceberg. No, no, yo realizo una declaración en la cual la amenazo de muerte y luego al día siguiente llego a un acuerdo, que es lo que estaba haciendo en el tema arancelario. Pero claro, ahora se encuentra que cada vez que hace un anuncio respecto a algún tipo de acuerdo, los iraníes le dicen que no. En ese discurso también él dijo, ¿no?, que había, que una de las razones por las que no se había producido el alto el fuego es porque los iraníes le dijeron que esperara 5 días, ¿no? Y, no, tienes que esperar 5 días. A mí Irán no me dice cuándo tengo que esperar. Al mismo tiempo dices que estás ganando la guerra, pero que necesitas apoyo internacional. Es decir, Sí, es luego que vivir, no lo necesitas. claro, es una Vamos a locura ver, constante. Donald Trump tiene un libro que yo creo que no se ha debido de leer nadie El arte en de los negociar. últimos años, el del arte del trato, ¿no? Sí. Sería la The traducción, Art el of the arte Deal, del ¿no? The del Deal, ¿no? trato exactamente, del trato, del acuerdo, en fin, Ajá. que, fundamentalmente son las lecciones inmorales hasta la médula que le enseñó un abogado judío muy célebre que era Roy Cohn, ¿eh?
que es un El personaje Epstein de aquella época. el Epstein de aquella época, aunque, en fin, Era más un cosas. personaje Sí, con mucha influencia sí, en la caza de brujas, sí. En el hotel del Gran personaje Plaza le conocían bien. exactamente, le conocían, muerto de sida porque tenía Claro. unas aficiones Sí, sí, afectivas sí. de, en fin, en cierta dirección, Chantajeador de etcétera. Hoover, tal, sí. Exactamente, de Bien. todo. O sea, un personaje, además, abiertamente inmoral, que en este país ha sido siempre muy conocido, siempre ha sido muy censurado moralmente, porque no tenía principios morales ni cosa que se le pareciera, aunque había gente que al mismo tiempo que decía, hombre, era un tío inmoral, pues al mismo tiempo reconocía que tenía un gran talento. Por ejemplo, hay una película sobre él en la que lo encarna James Woods, que Sí. está fantástico en la interpretación de este fulano. Y es el mentor de Donald Trump. Es el que Ciudadano conoce a Con Donald se llama esa película. esa película, es una Ujú. gran película. Y entonces, este es el que conoce a Donald Trump y dice: "Aquí hay madera". Es decir, a diferencia de lo que decía la madre de Donald Trump, que decía: "Espero que mi hijo no se dedique nunca a la política porque haría mucho daño", lo cual, dicho por una madre, ya es para pensárselo, ¿eh? Sin embargo, Con dice: "No, no, este es un tipo que tiene cualidades", y le dicta, de alguna manera, la manera en que tiene que moverse en un mundo de fieras. Y el libro de Donald Trump, pues es, de alguna forma, yo me imagino, no lo escribiría él, se lo escribiría alguien, pero bueno, siguiendo lo que él contaba, el libro de Donald Trump, pues es una quinta esencia de la canallería infame de Roy Cohn. Bien, pero bueno, eso para el mercado inmobiliario de Nueva York, donde él va conociendo a gente como los Kushner y los que no son los Kushner, pues hombre, tiene una lógica, dentro de lo que es ese mundo. Pero es que el mundo no funciona así y además no debe funcionar así. No funciona. Así de No evidente. funciona así, insisto, no puedes ir vendiendo la moralidad por el mundo y luego tú ser el más inmoral del planeta. Dicen: "No, es que no hay corrupción en otros países". Sí, pero esos otros países no van por ahí llevando la bandera, o antaño llevando la bandera de primero de la democracia y luego, en el caso de Donald Trump, pues No, de esa limpieza moral, ¿no? De que él era, pues, no, de alguna manera el salvador de no, Occidente, con el Paula White Perú. diciendo que es un nuevo Jesucristo, ¿no? En estas últimas El semanas. Perú o la Argentina o México, pues no van presentándose modelos de moralidad. Es decir, habrá algún político, sobre todo en periodo electoral, que te dirá que, bueno, que si él llega al poder va a acabar con la corrupción. Eso es otra cosa. Pero ninguno de esos países va presentándose como modelo de moralidad. España no se presenta como un modelo de moralidad, entre otras cosas porque el ataque de risa que le daría a los españoles sería impresionante, pero quiero decir que no hay una idea de que efectivamente sea así. Entonces, hombre, tú no te puedes... El único país que es más descarado en cuanto a presentarse como un modelo de moralidad es el Estado de Israel, que tiene la Sí, indecencia sí. de decir que tienen el ejército más moral del mundo. Que yo es una de esas cosas que dices, bueno, esto es la madame de un prostíbulo tirado diciendo que sus chicas son las más decentes del mundo. Llevando unos pines con forma de soga con los que van a Sí, ahorcar, ¿verdad? Los presos sí. palestinos lo han celebrado además notablemente haciendo turnés, Con además por las champán, salas sí, de ejecución y con champán, sí. demostrando lo que son. Me acuerda mucho de usted, don César, también esta Semana Santa, y ya vamos a ir terminando el despegamos de hoy, el primero de la vuelta. Me acuerda mucho de usted cuando vi la portada de The Economist, donde aparece en primer plano un Donald Trump, pues no está enfocado por la cámara y detrás a un Xi Jinping sonriente. Y el titular es: "Nunca Sí, sí, interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error", ¿no? Que tantas sí, veces me lo ha dicho usted, don César, esa es la estrategia de los chinos. Bueno, pues efectivamente, sí, sí. esa es la estrategia de los chinos, sobre todo porque, bueno, pues, leer el Financial Times estos días, cómo hablaban de China, yo de verdad decía: "¿No, cómo tiene que ser la cosa ya de evidente para que Financial Times vaya por ahí?". Titular de Financial Times: "Los bonos del Estado chino se perfilan como el único refugio en tiempos de guerra". Bueno, pues Dice el artículo: "Los bonos del gobierno chino han evitado una venta masiva de deuda a nivel mundial desde el comienzo de la guerra con Irán, convirtiéndose en un refugio seguro frente al aumento vertiginoso de los precios de la energía y la creciente inflación global". Se ha producido, en los últimos días, venta de deuda pública de muchos países, entre ellos de Estados Unidos. Ha habido analistas, sobre todo el broker BRICS, que decían: "Este es el principio de la desdolarización,
Esto es un castigo. Miren, todos los que han vendido en la última semana, en los últimos 10 días, todos los países, todos los bancos centrales que han vendido deuda pública de Estados Unidos, todos los inversores, lo han hecho para tener liquidez con la que pues poder de alguna manera responder o respaldar algunos sus divisas, otros evitar las llamadas al margen e intentar conseguir liquidez en un contexto de pérdida de valoración de activos que funcionaban como colateral. Ha sido por necesidad, para que nos entiendan. No ha sido una estrategia geopolítica de ningún tipo. Otra cosa es que esto a la larga tenga unas consecuencias geopolíticas, eso es indudable. Eso es otra cosa. Eso es indudable. Pero no lo han hecho como diciendo, ahora vamos a castigar a Estados Unidos. La prueba está en que el dólar se ha apreciado, es decir, se han comprado dólares. Claro, claro que se han comprado dólares. Ahora, que Financial Times destaque como el país que supuestamente más iba a sufrir con Hormuz, es que han pasado 10 Sí, días, ya no nos acordamos de sí, esto. sí. No Decía Trump, quieren no, acordarse. China es el país que más va a sufrir, los iraníes tendrán que abrir Hormuz, claro, China las va a pasar canutas. Oigan, ¿y entonces por qué está todo el mundo comprando deuda pública de China? ¿Es que se fían de la economía china? ¿Es que consideran que la economía china no tiene esos problemas endémicos estructurales que la iban a llevar a una recesión global? Toda esa cantinela que nos han contado. Es que, miren, la deuda a 10 años de Estados Unidos está cotizando cerca del 5%. 4,3, 4,4, 4,5. Y la deuda china está cotizando al 1,8. Es decir, es casi 3 veces más atractiva la deuda pública china que la norteamericana, a precio de mercado. Porque, claro, ¿qué es lo que nos dice un interés bajo? Que hay mucha gente que quiere comprarla. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es notable. Entonces, ¿qué es lo que están decidiendo? Voy a hablar de inversores, pero estaría hablando de banca central, gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo? Pues apuestan porque mientras que los principales bancos centrales de Estados Unidos y Europa se van a ver obligados a mantener tipos de interés en niveles más altos de lo previsto inicialmente para contrarrestar esa inflación provocada por el aumento de los precios del petróleo y del gas, generando la crisis de demanda de la que he hablado antes, China se ve relativamente protegida. ¿Por qué? Porque tiene un mix energético mucho que permite esa diversificación, tiene una inflación muy baja ya antes de la guerra de Irán y además está viendo cómo sus barcos o como el petróleo que ha comprado en los barcos sí que está saliendo del estrecho de Hormuz. Entonces, la demanda de los compradores nacionales, cuya capacidad para buscar alternativas en el extranjero se ve limitada por los controles de capital, también ha evitado que los bonos del Estado chino se vean arrastrados por una ola de ventas global. Es verdad. Siempre que hablamos de Rusia y de China, hay que especificar que hay controles de capitales. Los hay. Entonces, ¿esto lo evita? Sí. ¿Pero es la explicación única? No. No. Entonces, mientras que los inversores consideran que la dependencia de Europa y gran parte de Asia de la energía importada les hace vulnerables a subidas de precios, la combinación energética diversificada de China, donde tienen carbón, nuclear, renovables, gas, todo, emplean todo, que es lo que habría que hacer. Y además han estado comprando ingentes cantidades de recursos ya desde la crisis del Maidán del año 2014. Si a eso lo unes una enorme reserva estratégica de petróleo, acceso a capacidad de refino, que es verdad que ha reducido las exportaciones de refino. Primero dijo que no iba a exportar refino y luego resulta que sí. ¿Sabe a quién le está vendiendo producto refinado? Al sudeste asiático. China está rescatando al sudeste asiático en estos momentos. En lo que es una señal de apoyo a pesar de las restricciones a las exportaciones impuestas a principios de este mes. ¿Esto qué va a implicar en el futuro? ¿Cuál es el mensaje que se lanza a los países del sudeste asiático que estaban bajo la esfera y bajo la órbita de Washington? La guerra de Irán, en términos geopolíticos, es un antes y un después. Va a acelerar muchísimo más de lo que lo ha hecho la guerra de Ucrania, una serie de mecanismos de tendencias que se estaban perfilando, y en este caso, pues China y Xi Jinping sonríe, mientras Donald Trump pues, le abre la boca para decir es abruptos, que es justo lo que estaba expresando esa portada del The Economist y de la que me he acordado mucho de usted cuando la he visto esta Semana Santa, don César. No, yo lo comprendo. Claro, luego tienes que oír algunos argumentos. Yo este fin de semana oía, por ejemplo, a gente de Hispanoamérica verdaderamente indignada, por ejemplo, por las inversiones que hacía China en el Perú, ¿no? Entonces, China es el primer inversor en Perú. Más del 36% de las inversiones extranjeras en el Perú son chinas. Y dices, bueno, y entonces usted pretende renunciar a más del 35%, a más de la tercera parte de las inversiones en el Perú, porque son chinas. ¿Y piensa usted que Estados Unidos va a suplir esa inversión?
¿Usted es tonto o le ha dado el soroche de los Andes? O sea, explíquemelo. Sobre todo es que si fuera una primera economía mundial Perú, pues dice, bueno, pues me puedo permitir el lujo. Sí, Pero es que, pero claro, que va. estamos hablando de países, vamos a ver, los países de Hispanoamérica que han firmado acuerdos con China no los han firmado porque China sea muy mala y haya ido allí con a punta de Pero que pistola. va, pero que Todo lo, va. todo lo contrario, lo han hecho por necesidad. China necesitaba determinadas materias primas, necesitaba determinado posicionamiento, y entonces, bueno, pues ha acudido a esos países y ha firmado acuerdos con ellos. Diga, pero esos acuerdos son ilegales, no. ¿Son acuerdos en los que se produce una venta del país? No. Son acuerdos que, bueno, pues con un horizonte temporal y que en algunos casos incluyen la construcción de determinadas infraestructuras energéticas. Oiga, ¿y por qué hay que renunciar a eso? Porque lo dice Estados Unidos. Y como dice usted, don César, ¿Estados Unidos va a paliar eso? ¿O va a decir que lo va a paliar o que va a cubrir ese gap o esa brecha y luego no lo va a hacer? Bueno, Como le está pasando a Europa, claro. porque lo cubre Estados ¿Y a qué Unidos, precio? ¿A qué precio? pero luego, supuestamente, vamos, no es así. Y luego la realidad, en cuanto que escarbas un poco, es que te encuentras al chileno, al peruano, al de turno, que lo que sucede es que se lleva su comisión por vender las riquezas nacionales, entregárselas a compañías americanas. Y entonces de pronto se te presenta como un defensor de la libertad frente al expansionismo chino. Oiga, váyase a freír espárragos. ¿Eh? Eso a lo mejor hay conciudadanos suyos a los que usted los engaña. Pero yo que sé para las empresas para las que trabaja, sé que a usted le importa un pimiento el expansionismo chino. Usted lo que pasa es que está trabajando para la multinacional A o la multinacional B para saquear los recursos de su país. Y ese saqueo de los recursos de su país, en el que usted colabora encantado de la vida, porque le viene muy bien económicamente, lo está usted presentando como la defensa de la libertad frente al expansionismo chino. Bueno, mañana más. Mañana, además, martes, hora del este, 8 de la tarde, ¿no? Esa es la hora que dice Donald Sí, Trump que sí. termina esto, con lo cual el despegamos mañana, el vuelo lo vamos a tener sin saber si ha habido algún tipo de avance, aunque como siempre le estaremos aquí en la Yo última hora. me enteraré por la tarde. Sí, por la tarde, Además, pero ya el miércoles, ¿no? Estaríamos diciendo miércoles en España, no, ¿no? no, no, no. ¿No? Miércoles en España, sí, sería Claro, miércoles en España ya por la noche, claro. madrugada de España. Aquí será la tarde y además yo tengo la suerte de que tengo que dar una clase los martes por la tarde, pero mañana no la tengo que dar, Ah, por un incidente que se ha producido, con lo cual, no nada, me diga. estaré pegado Mm. a Espero la que no pantalla haya para sido nada enterarme. grave el incidente. No, 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 nada en Ah. absoluto, nada en absoluto. Me lo han pedido los alumnos, Muy bien. no ha sido nada de particular, pero de esas cosas que dices, bueno, pues nada, como no voy a estar dando clase, pues entonces me pegaré a la pantalla para ver si sale Trump o lo que dice, que supongo que será que estamos ganando tanto esta guerra Que que no nos hace vamos falta a atacar gastar más, ¿no? mucho más dinero y por eso vamos y atacamos. A ver si reconocéis ya que habéis perdido. Y claro, Bueno, los otros están que no. hoy en nuestro viaje por la historia vamos a hablar también de batallas, ¿no? Hoy empezamos con un personaje que seguramente se va a quedar con nosotros varias semanas Ujú, porque tiene mucha talla, que es Alfonso el Batallador. ujú. ¿Eh? O sea, Alfonso Rey no tiene nada que ver personaje. con el futbolista de las botas blancas. Nada, Estamos hablando. nada que ver. Hoy vamos a hablar un poco de su formación Muy infantil y bien. juvenil, ¿eh? O sea, Pues nada, me hablaremos de preparo. Voy a eso coger una para que se cantimplora, vea don que... César, y enseguida Sí, estoy con usted, sí. ya en Bueno, cesarvidal.tv, ¿no? casi una cruz, porque vamos a ir de monasterios, o sea que No, hombre, más cruces, ¿no? monasterios y Después de la cruzadas Semana Santa, déjeme, y don César. tal, pues esto va así y en fin, es verdaderamente tremendo, pero bueno, nos vemos enseguida. Don Un Lorenzo, abrazo, don César, hasta ahora. un abrazo muy fuerte. Hasta ahora.